Hemos solicitado también que las comisiones, de ser necesario, evitar las comparecencias presenciales y que se utilicen herramientas tecnológicas como videoconferencias para poder realizar su trabajo legislativo. El primero es evitar la discrecionalidad presupuestaria. El segundo, reducir el margen que tiene el gobierno central de movilidad del presupuesto del 15% a un nivel muy inferior del 5%. El eje institucional, el eje tránsito, transporte, seguridad y el eje tecnológico. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Qué gusto compartir con ustedes el resumen de la información de esta semana. Les recuerdo que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito, también por internet a través de tvl.asambleanacional.gov.es y escucharnos a nivel nacional por la radio de la Asamblea. De inmediato iniciamos con la información. Alerta, coronavirus. En el marco de la declaratoria de la emergencia sanitaria en el Ecuador, la presidencia de la Asamblea Nacional decidió no suspender las actividades parlamentarias. No obstante, se adoptarán medidas preventivas internas para precautelar la salud del personal legislativo. Las actividades en la Asamblea Nacional no se suspenden. Así lo anunció el presidente del Parlamento, César Litardo, tras la declaratoria de emergencia sanitaria en el país, producto de la propagación del COVID-19. Según precisó, se adoptarán varias medidas. Se van a tomar, sí, algunas medidas de precaución en algunos aspectos. Primero vamos a solicitar, hemos enviado hoy una comunicación a todos los asambleístas y asesores para que nos informen si han tenido algún tipo de visita a algún país con riesgo en los últimos 15 días. Asimismo, se van a suspender algunas actividades, las visitas guiadas en la Asamblea, algunas actividades internas. Con respecto a las sesiones del Consejo de Administración Legislativa y del Pleno, el presidente Litardo resaltó que todo se cumplirá con normalidad desde la próxima semana. Lo que sí se tendrá como nueva medida es un único acceso a la legislatura, ubicado en la calle Piedrahíta, en donde se ubicará una mesa de control. Hemos solicitado también que las comisiones, de ser necesario, evitar las comparecencias presenciales y que se utilicen herramientas tecnológicas como videoconferencias para poder realizar su trabajo legislativo. Vamos a solo habilitar un ingreso a la Asamblea para poder hacer un control de quienes ingresan a la Asamblea a todo nivel y poder hacer controles tanto de prevención como también de actividades, de conocimiento de sus actividades antes de estar acá en la Asamblea. Se ha también emitido comunicados acerca de las diferentes medidas de precaución y higiene que tienen que tomarse. Hoy hemos tenido la visita del Ministerio de Salud, ha estado dando charlas en las diferentes comisiones acerca de prevención. Así que lo importante es que la Asamblea va a seguir su ritmo de trabajo, pero con las precauciones que tenemos que tener todos en el país ante la problemática que vive en temas de salud. Sí, se convocará el día lunes a 3 sesiones del CAL, el día martes se habla pleno normal, pero con estas previsiones que hoy he mencionado acá ante ustedes. Los funcionarios legislativos, adultos mayores, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia se acogerán al teletrabajo, según las declaraciones dadas por el presidente de la Asamblea. Se ha también pedido administrativamente que funcionarios que estén en grupo de riesgos, adultos, embarazadas, en periodo de lactancia, se puedan acoger al teletrabajo. En este contexto, la presidencia de la Asamblea Nacional ha decidido suspender a partir de la presente fecha todos los viajes oficiales a organismos internacionales. La fecha de reanudación dependerá de las disposiciones ministeriales y gubernamentales. Cabe informar que organismos como la UIP, Parlatino, Parlaméricas, Eurolat han suspendido las reuniones que estaban previstas para marzo y abril del presente año. Mariela Logroño, TVL Noticias. Sumario legislativo.
Tras el anuncio de un nuevo paquete de medidas económicas, la Asamblea Nacional y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, se reunieron. El objetivo fue conocer en detalle el monto que busca ahorrar el Ejecutivo. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, indicó que entre los resultados de esta cita están el seguimiento a la aplicación de las políticas económicas y reformas legales. En ese ámbito, Litardo precisó que entre los cambios se incluye una ley para el mercado de valores. Por su parte, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, señaló que la propuesta de reforma llegará a la Asamblea Nacional desde la próxima semana. También algunos temas más que se han comprometido el señor ministro es enviar hacia la Asamblea información de los diferentes escenarios que plantean, proyecciones en algunas etapas de cuánto puede generar estos procesos. Hay una propuesta importante que tuvo un gran apoyo en todas las bancadas, es que podamos hacer una reforma a la ley de mercados de valores para que el mercado de valores del Ecuador se incentive, se motive y sea también una herramienta de generación de oportunidades de desarrollo económico en el país. Creo que es una muy buena noticia el hecho de que tengamos este espacio de diálogo, porque en estas circunstancias un instrumento como este para generar más financiamiento, tanto para el sector público, para el sector privado y más oportunidades de inversión para los ecuatorianos, pues creemos que es una herramienta que puede reactivar la economía de una manera muy categórica. Sí creo que es importante mencionar algunos elementos del Código de Finanzas Públicas que va a arribar a la Asamblea, que ustedes ya los conocen. El primero es evitar la discrecionalidad presupuestaria. El segundo, reducir el margen que tiene el gobierno central de movilidad del presupuesto del 15% a un nivel muy inferior del 5%. También establecer mecanismos que nos permitan tener techos presupuestarios para que el proceso de presupuestación sea más ordenado. Los asambleístas de distintas bancadas cuestionaron las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo. Sostienen que el sistema financiero privado debe aportar a la economía del país, que está afectada por el coronavirus y la caída en el precio del barril de petróleo. En el siguiente reportaje les contamos las opiniones de los parlamentarios. Se trata de la primera reunión entre el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y los jefes de bancada, con el ministro de Finanzas, Richard Martínez, tras el anuncio del paquete de medidas económicas. Los legisladores tienen dudas sobre cómo el gobierno nacional prevé ahorrar 2.252 millones de dólares. Esteban Albornoz, de las filas de Alianza País, presentó sus dudas frente a 3 medidas. Del 8% de la reducción en los salarios, del sector público, el tema también tendrá que revisarse con relación a esa contribución del 5% a la valor de los vehículos y posiblemente el 0,75% que tiene que ver con el tema del impuesto a la renta. Patricio Donoso, del Movimiento Creo, cuestionó que dentro del paquete de medidas económicas no se encuentre una revisión de los subsidios a los combustibles. Eso recaudaría para el Ecuador 1.400 millones de dólares, que es bastante más que aquellas pequeñas tasas impositivas que el gobierno quiere plantear. Los ítems relacionados con impuestos, si bien son competencia del Ejecutivo, serán analizados por la Asamblea Nacional a través de una reforma legal, mientras que lo relacionado con un posible aporte de una parte del sueldo del trabajador compete al Ejecutivo directamente, dice el asambleísta Donoso. Así es. Ayer se hicieron varios anuncios y ustedes son testigos. Esos anuncios tienen que estar plasmados en algo escrito. Pero el escenario al interior de la Asamblea Nacional no se ve favorable. Legisladores de organizaciones políticas como Suma, Revolución Ciudadana y el mismo Alianza País no apoyan del todo las medidas. Algunos esperan la propuesta por escrito del jefe de Estado. El país necesita de decisiones concretas y decisiones frontales. Y el golpe que recibe a través de los anuncios de las medidas económicas lo paga sobre todo la clase media. También hemos recibido algunas observaciones de la Central Única de Trabajadores de la CUT sobre el tema de la disminución del salario. Habría que pensar si es que esto es constitucional o no. A la reunión de este miércoles no asistieron los legisladores del Partido Social Cristiano. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Tal y como estaba previsto, el próximo martes 17 de marzo, el Pleno de la Asamblea Nacional retomará el primer debate de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. En la agenda consta también el debate de un proyecto de resolución que exhorta al presidente de la República a adoptar medidas para las zonas fronterizas. Será la primera sesión de pleno luego de retornar del primer receso legislativo, tal y como lo había anunciado el presidente de la Asamblea Nacional. El martes 17 de marzo se retomará el primer debate de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, cuya discusión quedó suspendida desde enero y cuyo trámite estuvo a cargo de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Contempla la reforma de 115 artículos, 4 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias, 1 disposición final. Las reformas al COTAD buscan, entre otros aspectos, mejorar planes de ordenamiento territorial, homologar las disposiciones relacionadas con la revocatoria de mandato, así como eliminar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial e incorporar un capítulo especial que contiene lo relacionado a la Ley de Ordenamiento Territorial. Entonces ya no es válido el argumento que dice que debe seguir existiendo la superintendencia, porque entonces ¿quién controla? Cabe recordar que días atrás el presidente de la Asamblea y el titular de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Héctor Yepes, recibieron una propuesta de reformas al COTAD por parte de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, en la que se solicita se amplíen los plazos para la presentación de los planes de ordenamiento territorial. Bueno, cuando nosotros asumimos el año pasado, los alcaldes que terminaron sus funciones nunca planificaron el dejar recursos para que se pueda contratar los planes de uso y gestión del suelo. Por otra parte, y en la misma sesión, los legisladores debatirán un proyecto de resolución mediante el cual se exhorta al presidente de la República que a través de los ministerios y gobiernos autónomos se adopten medidas para atender las emergencias y las necesidades de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas. Jennifer Carrera, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Tránsito aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Entre otros aspectos, el documento señala que la Agencia Nacional de Tránsito y los gobiernos autónomos descentralizados regularán el funcionamiento de las plataformas digitales de movilidad. Concluyó la revisión de los artículos con los que se busca reformar la Ley de Tránsito. La Comisión Ocasional trabajó por más de 21 meses en esos textos y finalmente aprobó el informe para segundo debate. El presidente de la Comisión de Tránsito, Fafo Gavilanes, señaló que esos cambios a la norma están distribuidos en 5 ejes. El eje institucional, el eje tránsito, transporte, seguridad y el eje tecnológico. En total, son 4 libros: Organización del sector transporte terrestre automotor, Tránsito y seguridad vial y prevención. En el eje institucional se incorpora a la Policía Nacional a controlar el tránsito en el Ecuador. Se abre la posibilidad de hacer convenios entre los municipios, la Comisión de Tránsito y la Policía Nacional. El Ministerio Rector es quien organizará los operativos en todo el Ecuador por intermedio de estas instituciones que ya están definidas en esta ley. El uso de las plataformas digitales de movilidad también se incluyen en el texto. Marcelo Simbaña reconoce que en la actualidad funciona este tipo de transporte, pero no existe un marco legal que las regule. De ahí que se otorgan nuevas competencias a la Agencia Nacional de Tránsito y a los gobiernos seccionales. ¿Qué va a pasar con Uber y las demás que están trabajando? Debe esperar el reglamento específico, la normativa específica que deberán emitir tanto la ANT en los territorios donde los GATS no tengan las competencias, los mismos GATS, para que puedan empezar a tener este tipo de servicio. Días atrás, los representantes de Uber y Cabify en Ecuador entregaron sus propuestas a la comisión. Gavilanes cree que se deben cumplir con requisitos para su funcionamiento en el país. Calidad de seguridad y tema ambiental para que sus conductores sean choferes profesionales o la mejor solución para que los mismos transportistas, hablemos no solo del tema taxismo, hablemos de que plataformas pueden ser en diferentes modalidades, pero en el tema taxismo puedan ser que las mismas plataformas utilicen
el mismo servicio de taxis actualmente existente. Por otro lado, las reformas a la Ley de Tránsito incluyen cambios en el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Además, otorga nuevas competencias al Consejo Consultivo de Transporte Terrestre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con el objetivo de buscar financiamiento para la promoción del deporte e incentivar y fomentar la práctica de varias disciplinas, el presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha entregó al titular de la Asamblea Nacional un proyecto de ley del deporte, recreación y educación física. El presidente del Team Pichincha entregó el proyecto de ley de deporte, educación física y recreación, pues asegura que el sector necesita una nueva ley integral que incorpore aspectos deficientes en la ley vigente, como lo es el fortalecimiento, por ejemplo, del deporte estudiantil y barrial. Estamos proponiendo que se reintegre el deporte estudiantil a ser parte de la pirámide del desarrollo deportivo. Lo mismo ocurre con el deporte barrial y comunitario. Es necesario reintegrarles también. Y otro tema quizá el fundamental, el cogobierno. El cogobierno del deporte ecuatoriano siempre existió. Otra de las preocupaciones es el financiamiento para el deporte. Lo que buscan es conseguir mecanismos para solventar las necesidades e impulsar las diferentes disciplinas deportivas. Estamos abriendo en la nueva ley la posibilidad de que esta forma de financiamiento, esta lotería deportiva pueda reabrirse, pueda habilitarse y podamos tener también esa forma de financiamiento. De su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, explicó que de momento la Comisión del Derecho a la Salud tramita una propuesta integral de ley del deporte y confirmó que el documento servirá como insumo. Hay algunas iniciativas, hay una iniciativa de la asambleísta Sebastián Palacios, que también ha tenido una participación importante en el deporte del país, y que este insumo será también parte de esa discusión. Sobre el financiamiento para el deporte, precisó que en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria se incluyó un artículo para que las empresas que financien deportistas devenguen el 200% del valor del auspicio de sus impuestos. Es decir, que si una empresa aporta con $100 al deportista, cuando declara sus impuestos, esto vale el doble, se deduce al 200%. Estamos a espera de que el Ministerio de Economía y el Ejecutivo emita el reglamento que permita hacer operativo esta acción. Según el presidente de la legislatura, el proyecto de ley del deporte estaría listo en el primer semestre de este año. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero enseguida volvemos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que una de las primeras acciones que tomará la Asamblea Nacional tras la finalización del primer receso legislativo es la creación de la Comisión Ocasional, que investigará la denuncia contra la legisladora Karina Arteaga por una supuesta gestión de cargos públicos. Paralelamente, la Fiscalía analiza el caso con un posible enjuiciamiento penal. La asambleísta Karina A. atraviesa por dos procesos debido a la denuncia por parte del legislador Fabricio Villamar. En la Asamblea Nacional será investigada por una supuesta gestión de cargos públicos y el trámite también está en manos de la justicia por el presunto delito de concusión. Este miércoles terminó el receso legislativo y una de las primeras acciones del Parlamento tras su reingreso será la creación de la comisión tripartita que analizará el caso de la legisladora. Así dice Patricio Donoso, segundo vicepresidente. El tema de Karina Arteaga está en la Fiscalía, es la Fiscalía la que, y eso así lo he leído, claro, siendo un proceso judicial, dejar a la Fiscalía que haga su trabajo. En lo político, la Asamblea tendrá la próxima semana que nombrar una comisión tripartita de 3 miembros de 3 diferentes bloques, uno del acusado, uno del acusador y un tercero, para que sustancie la petición de investigación en el caso Karina. Comisión bien vista por los legisladores Juan Cristóbal Lloret y María José Carrión. Prefiero no hablar de eso, me parece que es lamentable hablar de alguien que tiene un proceso tan delicado en su contra. Soy muy respetuosa de los procesos jurídicos y más bien creo que hay que ver de qué manera la Asamblea resuelve para que esa comisión no quede estancada y apoyaré a aquello. Se lleve adelante esa comisión especial, hay una serie de denuncias
y sobre todo espero que en algún momento se pueda ampliar hacia otros legisladores que también están inmersos en temas similares. El trámite que la Asamblea hará es político, por ello el legislador Héctor Muñoz aclara que si una vez que el proceso recaiga en manos de un juez, este deberá solicitar la autorización de la Asamblea Nacional para enjuiciarla penalmente. Nosotros tenemos que esperar que continúe el proceso judicial, el momento que entre ya la etapa de juicio, el juez, si es que lo considera pertinente, haciendo una valoración de las pruebas, tendría que necesariamente, para el caso del asambleísta que actualmente en funciones, pedir la autorización por parte de la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento penal. Fiscalía, mediante un comunicado, informó que se remitió a la Corte Nacional de Justicia las solicitudes de formulación de cargo por presunto delito de concusión en contra de la exasambleísta Nidia Luz y la actual legisladora Karina. La Corte deberá señalar la hora y día para la audiencia. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. A propósito de la situación mundial y del país, los temas económicos serán prioritarios a tratar en la Asamblea Nacional luego que culminó el primer receso legislativo. El presidente de la legislatura además anunció que están a la espera del envío de las reformas al Código de Finanzas Públicas por parte del Ejecutivo. Luego de retornar del primer receso legislativo, la Asamblea Nacional tiene definidos los temas que serán prioritarios su tratamiento. Los temas económicos sin duda son de preocupación de los legisladores, pues llama la atención las secuelas que deja el coronavirus, el precio del petróleo y el riesgo país. Creo que hay que tomar medidas al respecto. Nosotros como tal somos receptores de las leyes que el Ejecutivo puede enviarnos. Es parte de una crisis económica mundial, una guerra de precios entre Rusia y la OPEP que nos salpica a nosotros. Por otra parte, el asambleísta Homero Castañer, mediante su cuenta de Twitter, dio a conocer que se ha solicitado a Presidencia que se convoque de manera urgente a la Asamblea Nacional al ministro de Finanzas para que explique el impacto en el presupuesto general del Estado tras la caída del precio de petróleo. Además, están expectantes del envío desde el Ejecutivo de las reformas al Código de Finanzas Públicas, uno de los requisitos del Fondo Monetario Internacional. El presidente de la legislatura indicó que representantes de varias bancadas se han reunido con funcionarios del Ministerio de Finanzas para conocer el avance de la propuesta y que estarán atentos con qué carácter llegue al legislativo. Creo que hay un compromiso de hacerlo en esta máxima la próxima semana, que ya entre la Asamblea, así que nosotros desde la Asamblea lo que nos queremos es que una vez que llegue acá, procesarlo de manera inmediata para que podamos dar una respuesta desde nuestra posición como tal. Ojalá lo haga, estamos en un momento muy delicado para el país, aquí todos tenemos que arrimar el hombro y hacer las reformas necesarias para salir adelante de esta situación económica. El receso legislativo culmina esta semana, de ahí que el presidente adelantó que temas como el tratamiento a la ley de turismo y proyectos de ley que generen producción serán prioritarios en la agenda en el Pleno. El próximo martes, por ejemplo, se continuará con el primer debate de las reformas al COTAD. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El seguimiento a la proforma presupuestaria 2020, el tratamiento de los proyectos de ley de turismo, de la ley para reducir plásticos de un solo uso, de la ley de empresas públicas, entre otras, son algunos de los temas que la Comisión de Desarrollo Económico trabajará en las próximas semanas. Lista la agenda de actividades de la Comisión de Desarrollo Económico para el retorno del receso legislativo que será este 11 de marzo. El asambleísta Fernando Burbano explica en qué temas se enfocarán. Pero lo fundamental, varias leyes que generan empleo, respecto del artesano, respecto de la reactivación económica de los sectores más vulnerables, respecto del turismo, que es algo fundamental, esta es una ley que cual vamos a trabajar mucho. En cuanto a proyectos de ley, hay informes en el Pleno y en manos de la Comisión. En total suman 22 proyectos de ley en trámite. Burbano dice que durante este año se aprobarán para que los ecuatorianos cuenten con leyes que los beneficien, como por ejemplo... La ley de plásticos de un solo uso, también tenemos que hacer una retroalimentación. Desde esta comisión, especialmente hacer un control político de lo que está pasando con los temas que afectan el bolsillo de los ecuatorianos en Manabí. Sobre la aplicación de la proforma presupuestaria, el legislador Mauricio Zambrano cree fundamental que la comisión haga el seguimiento para conocer si los recursos han sido destinados como fueron planteados. Claro, todo lo hicimos velando el bienestar del país, que sea un presupuesto que vaya acorde con las necesidades del país. Todos pusimos nuestro punto de vista, nuestros criterios, y yo considero que también por eso nosotros tenemos que hacerle seguimiento a esto.
muchas de las observaciones planteadas no fueron acogidas por el Ejecutivo. Otro de los ejes de esta comisión es el trabajo en territorio, como un mecanismo para dar a conocer el trabajo legislativo. La comisión tiene previsto recorrer la mayoría de provincias del país para socializar la ley de emprendimiento e innovación y recoger insumos para la construcción del proyecto de ley de turismo. En marzo planean visitar Tungurahua y Galápagos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El Consejo de Administración Legislativa tiene pendiente definir el reglamento para la aplicación del sistema de seguimiento de la ley. Este documento establecerá requisitos y procedimientos para la creación de la unidad que se encargará de vigilar el cumplimiento de las normativas. Una vez que el Pleno de la Asamblea aprobara la ejecución del sistema de seguimiento a la ley, ahora está pendiente la creación de la unidad de seguimiento, la misma que al momento estaría adscrita a la unidad de técnica legislativa. Paulo César Gaibor, coordinador, indicó cómo serán los requerimientos técnicos para su procesamiento. Que va a ser un proceso en el que la unidad va a poder apoyar la gestión de las comisiones en el momento en que decidan realizar la evaluación de una ley. Lógicamente, en el reglamento se determinarán algunos requerimientos técnicos que son importantes para poder realizar una evaluación. Con el reglamento se establecerán los requisitos para que las comisiones especializadas puedan solicitar la evaluación de una ley, además de parámetros para su cumplimiento. Se realiza una solicitud que filtrará el Consejo de Administración Legislativa, puesto que la unidad destina recursos especializados. Se tratará de una unidad altamente técnica cuyos profesionales acompañarán a este proceso. Entonces es necesario que el CAL pueda determinar la prioridad de los procesos que serán sujetos de evaluación. En un principio se prevé que sean 2 procesos que puedan ser sometidos a evaluación en este 2020. Luego que la unidad evalúe la ley, se remitirá a la comisión un informe con las debidas conclusiones y recomendaciones. Las opciones son varias, a decir verdad. Evaluar si es que la falla fue de un diseño formal de la ley, si es que es un diseño de aplicación, si es que es un tema que puede ser corregido o susceptible de una reforma legal que pueda optimizar los resultados, o si es que implica ya alguna responsabilidad política por cumplimiento, incumplimiento, que ya es parte propio del ejercicio de fiscalización. Aún está en análisis también si esta iniciativa podría ser incluida en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es que ya lo establezcamos mecanismos en la misma ley, porque también es importante que esto quede en el tiempo, que quien venga en el futuro tenga que cumplirlo por una obligación legal. De las comisiones legislativas, la integración de subcomisiones de análisis y le da facultades ya expresas a la unidad de seguimiento de la ley. Esta unidad mantendrá actualizada la información correspondiente en los aplicativos informáticos que se creen para el efecto, que serán de libre acceso para los asambleístas, servidores legislativos y ciudadanía en general. Asimismo, la unidad de gestión brindará el apoyo técnico especializado que requiera las comisiones especializadas y los asambleístas en el proceso de información de la ley. Mariela Logroño, TVL Noticias. Llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por su sintonía. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.